tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos esta edición con información en vivo desde el Consejo Municipal. Ahí se encuentra nuestro compañero Justin Díaz, que nos tiene todo el detalle de lo ocurrido. Justin, adelante. Correcto, es una noticia de última hora donde efectivamente el Consejo Municipal hoy decidió ratificar la sanción de 15 días contra el alcalde Diego Miranda, esto por haber cometido un aparente delito de probidad. ¿Qué es el delito de probidad? Es cuando un funcionario público no cumple con los deberes de su puesto. Este delito se habría dado cuando el alcalde Diego Miranda decidió no dar presupuesto a un concurso público que ya estaba en firme para la compra de 16 vehículos. Esta es la segunda vez que el Consejo Municipal debe ver este tema, ya que previamente se había aceptado la sanción y sin embargo tuvo que ir a un contencioso administrativo para poder discutir los términos y si era legal o no recibir la sanción de parte de los regidores hacia el alcalde Diego Miranda. Tras discutirlo y tras un voto negativo del Consejo Administrativo, quien aceptó la posibilidad de ser sancionado, hoy los regidores entonces dejan en firme esta sanción de 15 días, sin embargo, no entrará a regir hasta la siguiente sesión ordinaria, cuando dichos regidores deban aprobar el acta de la sesión del día de hoy. Conversamos con Álvaro Salas, regidor del Partido Unidad Social Cristiana, quien nos explicó un poco de los detalles del camino que se viene ahora que queda ratificada la siguiente sanción. Es una plataforma de fácil acceso que permite que las personas den información sensible sobre hechos a los que tienen conocimiento. Esta plataforma lo que va a hacer es redirigir la información a nuestro Centro de Información Confidencial, que es con quien se finaliza la alianza, y el Centro de Información Confidencial, conocido como SICO, que es nuestra herramienta institucional para recibir informaciones. Precisamente conversamos con Álvaro Salas, regidor del Partido de Unidad Social Cristiana, quien nos explicaba cuáles eran los detalles de esta sanción y cuándo empezaría a regir y qué es lo que hace falta para que quede en firme. Él nos detallaba precisamente esta información. Esto es crónica de una muerte anunciada, así de sencillo. El alcalde hizo hasta lo imposible para tratar de que la sanción no se implementara. Esto es una ratificación de un acuerdo que ya había previo del mes de octubre, donde él acudió a las instancias judiciales correspondientes y no le dieron la razón. En consecuencia, lo que el órgano director recomendó, que fue la sanción que fue aprobada por el Consejo, pues ha quedado en firme. Ha quedado aprobada en firme la semana entrante porque tuvimos 7 votos, faltó el 8º voto para esa declaratoria en firme. Entonces, es tras esta decisión de 8 de los 11 regidores quienes entonces dejan en firme la sanción que recibiría Diego Miranda y que entraría a regir hasta la siguiente sesión ordinaria, es decir, aproximadamente el martes de la próxima semana, cuando deberá recibir al menos 6 votos positivos el acta de esta sesión para que a partir de ahí se dé una suspensión de 15 días por parte de Diego Miranda. Recordemos que Miranda está pronto a cumplir sus 2 años en la administración, en la alcaldía de San José, y es la primera sanción que recibe por parte del Consejo Municipal. En su momento él había señalado que los regidores no tenían el poder o el nivel político necesario para poder sancionarle. Incluso dentro del Consejo se dijo que iba a presentar cargos contra aquellos regidores que votaran a favor de la suspensión, pero ahora será a partir de la siguiente semana que deba dejar su cargo 15 días sin goce de salario. Esto fue lo que aconteció hoy en el día del Consejo Municipal. Tenemos más información. Listo, Justin, muchas gracias por este reporte que nos tenía en vivo desde San José. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Y seguimos con otras informaciones, sobre todo aquí en esta mesa de análisis, donde el presidente Donald Trump presenta justo en este momento el discurso del Estado de la Unión, el primero de su segunda administración, y lo hace ante el Congreso en el Capitolio. Justamente vamos a hablar sobre este tema. Se encuentra con nosotros el analista internacional Carlos Torres, a quien agradecemos su presencia aquí en esta mesa de análisis. Carlos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, continúa todavía el discurso del señor Trump que empezó hace 1 hora aproximadamente ya. Unos 47 minutos aproximadamente, sí. Y escuchábamos algunas de sus primeras palabras, un discurso largo que además tiene algunos detalles que es bastante interesante de analizar. Iniciaba esta conversación, Carlos, este discurso más bien que presentaba el presidente de los Estados Unidos con datos económicos, pero además llega en un momento en el que
su popularidad no está en los niveles más altos. Es correcto, es el presidente estadounidense que llega al estado de la nación, su primer estado de la nación en los niveles más bajos históricos desde que esto se mide, ¿verdad? Podrían haber algunos otros, estamos hablando de unos 47, 48 años que se miden estos datos y él es el que llega con el discurso más bajo. Entonces, es una época importante para él, para retomar el mensaje, retomar la política que él ha estado impulsando, dar los puntos claves principalmente para poder energizar a su base y convencer a aquellos que de alguna forma u otra han perdido fe en él, porque la pérdida de fe se notan en que está hablando de que tiene un 38 al 40% de aprobación, como para que tenga usted una comparación. El más bajo hasta ese momento era Biden, que tenía un 42%, y algunos otros presidentes, por ejemplo, George W. Bush, cuando llega, aunque parezca mentira, llega con cerca del 62%, y su padre, George Herbert Walker Bush, llega con un 70% a este primer discurso. Eso lo que dice básicamente es que el presidente Trump, a nivel de política interna del país, no le está pasando bien con los votantes. Inicia además con datos económicos, ¿verdad? Pues es alguno de los temas que tal vez a lo interno de Estados Unidos más se discuten, podríamos decirlo de alguna manera, pero ahí empieza un discurso bastante efusivo, con mucha energía y muy característico, ¿verdad?, del estilo que ya conocemos. Es parte de lo que yo llamaría el Trumpverso, el Trumpiverso, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque vean cómo arranca y la primera frase casi con la que dice: somos ahorita más grandes, mejores, más ricos y más fuertes que nunca. O sea, básicamente está tratando de retomar esa narrativa que pareciera que muchos analistas y que algunos votantes creen que es lo contrario y arranca así. Y como usted lo menciona, abre el punto con 3 puntos claves que son parte de su política importante. Número 1, que habla de una frontera más segura. No menciona lo que pasa en Minnesota, no menciona lo que pasó en Chicago, no menciona ninguno de los problemas que le ha generado la Agencia de Inmigración, pero sí menciona que tiene una frontera más segura. Incluso da un dato que dice que no ha entrado ningún ilegal desde que él es presidente en esta segunda vez, cosa que habría que verificar los datos en esta parte. La frontera más segura en la historia del país. La frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Lo segundo que habla es que hay una mejora en la economía gracias a sus tarifas. O sea, que en otras palabras, las tarifas han llevado al crecimiento del mercado de valores, han llevado al crecimiento de una economía y que ya, como dice entre comillas, el mundo no se va a usar más de los Estados Unidos. Y después empieza a hablar, importante tema, sobre, por ejemplo, que en estos momentos, según su discurso, los Estados Unidos se encuentran en una reversión de la inflación, cosa que ya, por ejemplo, en algunos casos dicen que es lo contrario, ha subido 0.7% del año a año, pero sí él menciona que ha habido una bajada a números históricos. Entonces, él empieza por esas partes bastante fuertes, bastante asertivas y bastante, llamémoslo así, empáticas con la población. Vamos a ver, y también hay algunas características, la presencia del equipo de hockey, ¿verdad? Es tal vez uno de los elementos que destaca también y que se sabía ya que va a estar invitado. Sí, hay una cosa que tienen que entender el público. En estos estados de la nación, los presidentes generalmente y su equipo de comunicaciones construyen una narrativa. Y la narrativa es anunciando qué se va a hacer y qué se ha hecho bien. Generalmente, para poder meter el mensaje claro, hay algunas simbologías que se trabajan y es esa invitación de personas especiales que se llevan a la galería de arriba, los que han ido a Washington y han tomado, digamos, el tour y han podido ir al Capitolio, a esta parte donde se hace el Estado de la Nación. En el segundo piso generalmente están los invitados especiales del presidente y de la administración. En este caso, ese factor, todo se ha estado concentrando mucho a lo interno. Por ejemplo, ahorita está hablando de senadores demócratas que deberían estar enjuiciados por cuestiones ahí, como por ejemplo el senador Mark Kelly, por un tema de desobediencia contra el Departamento de Defensa. Ha estado tirándole, por ejemplo, a un par de congresistas de origen musulmán de Minnesota. A propósito, ha mencionado un poco Minnesota, pero no por la actividad militar, digo, la actividad policial que ha habido ahí, sino que en particular ha sido porque habla de esos temas lo liga con la corrupción. O sea, es un discurso que pareciera estar construido para un segmento poblacional de su base, para volverle a energizar, y algunos otros matices económicos para la población de tratar de volverla a enamorar, porque menciona, por ejemplo,
una reducción de los costos de medicamentos, habla también de la idea de reducir las tasas de, o sea, mejor incrementar las tasas de propiedad de las casas de los norteamericanos, habla de la reducción parcial, aunque sea del tema de la canasta básica, entonces todavía sigue siendo un discurso muy a lo interno. Eso mencionaban, bueno, algunas cadenas hispanohablantes también que veía en horas tempranas. Este es un discurso para Estados Unidos, está muy enfocado a, sobre todo como usted bien lo decía, esa narrativa, pero está enfocado a los americanos, como dicen ellos. La mayoría del tiempo sí, hay algunos muy especiales, como por ejemplo George W. Bush, después de su primera, George el hijo, el Bush II, después de la invasión en Irak, su primer discurso estuvo muy fuertemente armado hacia Irak y fue una continuidad del famoso dicho del eje del mal. Si ustedes recordarán, donde metían a Corea del Norte, a Irán y, si más no me equivoco, Corea del Norte, Irán, Irak, en ese eje del mal que había que luchar contra. Entonces, digamos, en esa línea, ahí hay un caso, digamos, no tan sonado. En la época de los 80, Ronald Reagan habló mucho de la contra, como luchadores de la libertad contra los sandinistas, pero la mayoría del tiempo es una cosa de consumo interno, y de consumo interno especialmente para tratar de, en alguna medida, dar esas cuentas de que las cosas se están haciendo tal y como se han prometido y que las cosas en alguna medida van a ser mejores. Y esto es una cosa que es importante que quiero decir. En los 4 discursos de Donald Trump anterior a este pareciera ser el más optimista en la medida porque en el anterior era una fotografía, él pintaba una fotografía como muy negra, muy gris sobre lo que eran los Estados Unidos. Ahora está hablando de que me dieron una situación gris, la estoy corrigiendo. Y la estoy corrigiendo porque esto y lo otro ha pasado. La inflación está baja, el mercado de Dow Jones está arriba, no tenemos migración ilegal, estamos controlando la inseguridad, etcétera, etcétera. Nuestro país se respeta como nunca antes, decía al inicio también de su discurso, alguna de las frases que mencionaba. Carlos, también otro de los elementos que nos interesa destacar como parte de este análisis, el viernes se dio este fallo de la Corte con el tema de los aranceles y ¿por qué no? Nos preocupa también aquí como país, con un socio comercial tan importante como Estados Unidos, lo que se diga hoy, ¿verdad? O conocer esta posición de Estados Unidos tomando como referencia esto que pasó el viernes. Sí, aquí se dijo una cosa muy importante que es una continuidad de lo que ocurre el viernes, y es que Donald Trump está en contra. Incluso el viernes le dijo que él estaba muy decepcionado de los jueces de la Suprema Corte por haberse traído abajo, que eran una vergüenza nacional, y probablemente el mensaje más fuerte hacia los 2 jueces que él nombró que él nominó a la administración pasada, porque ya digamos los otros 3 jueces, los demócratas, ya los sabía, ya los conocía, ya veía a ver por dónde iba la cosa. Pero en este momento él dice que fue una de las acciones rápidas en el que él revierte, y que si bien es cierto, él consideraba que la anterior forma de nombrar las tarifas era la correcta y legalmente, ahora tiene mecanismos, como dice él, mucho más fuertes, más sólidos y hasta más claros para que sean mejor la implicación de estas tarifas. Y entonces estamos en el mundo en donde el viernes en la tarde subieron 10% alrededor de todo el mundo y después a la medianoche subió 15%. Y según tengo entendido, a partir de hoy ya, por ejemplo, incluso el Ministerio de Economía de Costa Rica habla de un 10% en Costa Rica, que no se aplicó el 15%. Y eso tiene mucha importancia en los países. ¿Por qué? Porque por algún momento habrá que ver específicamente si de alguna forma esta regla se va a seguir aplicando, porque lo que la Suprema Corte dice es básicamente que con esa ley específica que utilizaron, que no era la ley de crisis y emergencia, se podían aplicar las tarifas, y la Suprema Corte dice que no. La Suprema Corte no dice que no se pueden aplicar, pero sí dice 2 cosas. Uno, que es un acto que se tiene que trabajar con el Congreso, y segundo, que no se puede utilizar esa ley. Al pasar a esa segunda parte es donde nosotros encontramos que Donald Trump, digamos, tenían un plan B, probablemente estaban listos. Fue un golpe duro, pero se recuperó y ya lo tiene listo. Otra de los temas también que estamos muy pendientes, no sé si usted coincide, pero los análisis internacionales dicen que los temas más sensibles que ha tenido hasta el momento ha sido el tema migratorio, la economía, ¿verdad? Básicamente ha estado por ahí como estas principales críticas al gobierno de Trump. Eso es lo que están diciendo la mayoría, digamos. De hecho, si usted agarra periódicos como el New York Times, algunos como el Washington Post y algunos otros, han estado haciendo paneles con votantes comunes y corrientes, digamos, de todo el país, preguntándoles los 6 temas
que salen, pero son ligados a esas dos áreas, la migración y la economía y la seguridad. Sale de pronto un tercero por ahí que tiene que ver con su política exterior, pero es menos. Y esto es importantísimo porque al final ahí es donde ha tirado las balas, por ponerlo de alguna forma, y se ha concentrado. La política de inmigración es algo que ha venido hablando no solamente desde que es candidato presidencial, sino que ha venido hablando incluso desde hace décadas atrás, cuando él era un empresario en Nueva York, que de alguna forma u otra tenía, digamos, capturada la imaginación de mucha gente y que en aquel momento alguna gente dice, tal vez algún día llegue a ser presidente. Pero la segunda parte, que es lo de la economía, es donde es más sensible, porque por ejemplo la inflación no la ha logrado revertir, por más de que lo diga de esta forma, la canasta básica, por ejemplo, el tema, ahora estaban haciendo un chequeo de datos, por ejemplo en el New York Times, el tema de los huevos, del pollo y de algunos otros alimentos, lejos de haber bajado, más bien subieron un 0.7% de inflación de año a año, o sea que están más caros. Era con México, ¿verdad? La situación en Jalisco. Vamos a ver, ¿cómo deja esto la relación también en este primer año de la administración Trump con México? Vamos a ver, la administración Trump con México empezó muy agresivo, con que iba a haber una importante intervención, incluso amenazó con intervención militar contra los carteles, específicamente del fentanilo. Sin embargo, ahí hay que decirle una cosa, y yo lo he dicho no solamente acá, lo he dicho en algunos otros momentos, creo que si ha habido un líder o una líder, o una lideresa, como usted quiera utilizar el término, que ha sabido manejar el Trump ha sido Claudia Sheinbaum. ¿Y eso por qué? Porque el chiste que hay dentro de México es que Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, vive en Washington y vive en Washington constantemente apagando fuegos. ¿Por qué? Porque de pronto ha habido una amenaza por el acero, se van y no ocurre. De pronto hay una amenaza de un 30% sobre, por ejemplo, partes automotrices y de pronto no ocurre. De pronto existen, por ejemplo, mecanismos en el cual ha habido ataques referentes a cosas como la intervención del fentanilo, de pronto hay misiones conjuntas y el mismo presidente Trump ha demostrado mucha admiración por la capacidad de la presidenta Sheinbaum. Entonces, en esa línea. Pero no y ahora, lo no que es ocurre, como recíproco, parecía. No es recíproco No, en muchos casos, pero lo que ocurre este fin de semana en Jalisco con la muerte del Mencho, y ahora vamos a salir a otro tema que no tiene que ver con esta nación, es sintomático y prueba de quién está controlando verdaderamente la agenda internacional de muchos de nuestros países, y es lo que ocurre en Washington. ¿Y eso por qué? Porque es curioso que la administración de Manuel López Obrador, Andrés Manuel AMLO, anterior era una política de abrazos, no balazos, en donde se manejaba al narco casi que con un guante de seda, que habían algunos arrestos, pero no era nada relativamente violento, y que incluso un evento tan fuerte como fue el Culiacanazo, cuando agarraron a uno de los hijos del Chapo y lo liberan inmediatamente, que tuvo, digamos, protestas protestas e intervenciones fuertes en Culiacán por parte del cartel de Sinaloa. En este momento Sheinbaum va por lo contrario. El secretario de Marina interviene, la inteligencia norteamericana contribuye y la Secretaría de Seguridad Pública responde. Y todo esto, ¿qué quiere decir? Que hay un llamado y una cooperación mucho más fuerte con ese tema, que no se le puede negar que la presidenta Sheinbaum hace un cambio importante en esa parte. Ahora, ¿qué podemos esperar tal vez? Porque hay temas pendientes, en este momento hay Irán, hay un tema sensible por ahí, y Cuba también. Podemos decir que son estos países con temas que están un poco en espera. Vamos a ver específicamente. Voy a empezar por Cuba. Son muy diferentes. ¿Sabes? Voy a empezar por Cuba porque yo creo que ahí la situación es un poco más controlada desde la visión de Marco Rubio y menos desde la oficina Oval. Y voy a decir por esta razón. Porque la estrategia ha sido cambio de régimen. Los rumores han dicho de que hay negociaciones tras bambalinas entre que si un nieto de Raúl Castro, que si gente allegada a Miguel Díaz-Canel, que si alguna persona del Partido Comunista para entregar el poder eventualmente, pero eso no se ha logrado todavía. Y eso tiene mucha fuerza en el mensaje que la administración Trump está, porque si Donald Trump logra sacar la dictadura cubana, sería el que lo logra después de casi 60 y pico de años. O sea, los Castro y el Partido Comunista cubano han logrado reírse, literalmente, de la política exterior norteamericana a partir de apoyos de socios tan diversos como Rusia y Venezuela, o la Unión Soviética y países como China, que le han ayudado en algún momento. En estos momentos está verdaderamente en una asfixia,
y lo que algunos analistas dicen es que Cuba tendría electricidad constante probablemente no más de 10 días de aquí, que posiblemente haya mucha escasez, por ejemplo, y eso tiene implicaciones importantes de día a día, como que, por ejemplo, no se va a poder recoger la basura, que hay carencia de alimentos. Entonces, Cuba podría ser, ante la vista de Marco Rubio, la que tenga una transición inmediata, de alguna forma negociada, pero que se va a vender como una cosa. No vemos una intervención militar. ¿Por qué? Porque el Estado cubano ha tenido una capacidad impresionante de poder combatir contra diferentes golpes en esa parte. Eso es uno. Ahora vámonos a Irán. Recientemente, el presidente Trump, ante las protestas que ya llevan unas semanas en Irán, específicamente el presidente Trump ha dicho que si hay balas contra ellos, Estados Unidos iba a responder y que estaba dibujando planes para poder hacer acciones. Irán es más complicado, Irán es un poco más grande que México, tiene 90 millones de población, sus principales centros están escondidos en las montañas y en diferentes valles, y a partir de eso, además, en Irán existen actores que tienen mucho invertido en la defensa de esta parte. Y además de que Irán, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba, que se encontraban muy aislados del mundo, Irán todavía tiene líneas a quien le puede vender su petróleo de forma en descuento, tiene todavía la alianza con Rusia, le vende mucho a la India y a China, que son los dos principales mercados en el mundo, y eso le da oxígeno parcial por el momento. Ahora, ¿qué ha estado pasando en estos días? Rumores y datos dicen que, por ejemplo, las fuerzas aéreas de Estados Unidos en la zona, por ejemplo en Amán, en Jordania, en Qatar y en diferentes lados, están haciendo preparativos para algo que todavía no sabemos qué es. Si va a ser un bombardeo mayor, si va a ser algo que va a ser solo, si va a ser algo que va a ser coordinado con Israel, o si eventualmente simplemente es subir el calor con el propósito de ver si con las protestas a lo interno el régimen implosiona. Vamos a ver si tenemos la señal todavía, compañeros, o si ya terminó el discurso para... Hay que agarrar los mensajes claves en esa primera hora. Entonces la segunda mitad, que es la que estamos viendo ahora, es para temas de política exterior, condecoraciones, saludos, pero también de temas menores, por ejemplo, política exterior en este caso, que de alguna forma hay una mezcla muy rara, porque por un lado dice que no le tienen miedo, por algún lado se habla por ejemplo, del gran crecimiento militar, que también ahora lo he estado viendo que ha sido mencionado por lo menos tangencialmente, pero al final tenemos esto, que se quiere vender como un presidente de paz, al final también. Es una contradicción constante en este discurso, pero la idea va para una base y algunos otros que pueda decir, ¿por qué? Porque hay que tomar en nota una cosa. En noviembre hay elecciones de medio periodo, ya como están las proyecciones en estos momentos, la Casa de Representantes vuelve a cambiar a los demócratas, y el Senado, que no estaba en duda, de pronto podría acercarse muchísimo más a lo que estaba antes. O sea, que podríamos tener una ventaja de 51-49 y no de 53-47 como la tenemos ahora. Carlos, muchísimas gracias. Podemos dar un repaso por lo menos por esa parte más importante, que bien lo decía usted, esos primeros minutos del discurso donde se enviaron esos primeros mensajes, esas palabras más enérgicas del presidente Trump, donde comentó lo que él quería dirigir especialmente a su población. Vamos a estar entonces muy pendientes, además de lo que siga y también las repercusiones para nuestro país. Bueno, aquí estamos a la orden para cualquier cosa. Se viene además traspaso de poderes y muchas cosas también que estaremos pendientes acá. Vamos a ver específicamente qué ocurre con todo esto, sí. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. En Costa Rica se integró esta semana la red global de Crime Stoppers, una entidad que promueve las denuncias anónimas como herramientas claves para combatir la criminalidad en el país. La plataforma permitirá recibir denuncias de diversas índoles, como narcotráfico, comercio ilícito de bebidas alcohólicas, lavado de dinero, trata de personas, armas ilegales, homicidios y femicidios. Es la primera vez que el país establece una alianza con una organización internacional de este tipo. Es una plataforma de fácil acceso que permite que las personas den información sensible sobre hechos a los que tienen conocimiento. Esa plataforma lo que va a hacer es redirigir la información a nuestro Centro de Información Confidencial, que es con quien se finaliza la alianza, y el Centro de Información Confidencial, conocido como SICO, que es nuestra herramienta institucional para recibir informaciones confidenciales y sensibles, es la que va a dar el trámite y el seguimiento a toda la información que vayamos recibiendo por parte de esta entidad.
Y el benemérito Cuerpo de Bomberos atendió este martes un incendio en una vivienda en Carmen Lira, en el sector de Barranca, en Punta Arenas. El incidente ocurrió específicamente en la cuarta entrada. Se trató de una estructura de 200 metros cuadrados que fue consumida por el fuego en un 50%. La presencia de víctimas no hubo tanto en la vivienda afectada como en las aledañas. A nuestra llegada, una casa de habitación de aproximadamente 200 metros cuadrados afectada en un 50%, con amenaza de afectar otra vivienda. Descartamos la presencia de víctimas en ambas casas de habitación y nos enfocamos en controlar el incendio y evitar de que se propagara el fuego. Y el ataque armado ocurrido este martes en la zona conocida como 25 de julio en San José dejó un muerto y 4 heridos. Según conoció Grupo Extra, el crimen fue cometido por 2 sujetos a bordo de una motocicleta y uno de ellos cargaba un bolso de una plataforma para repartir comida. Las autoridades investigan el caso para intentar dar con los responsables de este hecho violento. La Cruz Roja Costarricense recibe una alerta por medio del sistema 911 de múltiples personas que fueron agredidas con arma de fuego, y este incidente se registró en la provincia de San José, propiamente en la 25 de julio. Al momento del ingreso, la Cruz Roja Costarricense desde la escena traslada a 2 hombres adultos en una condición crítica hasta un centro médico. Posterior a esto, 3 ambulancias más se suman a la atención propiamente en la clínica, donde otras personas fueron trasladadas por vehículos particulares, y traslada a 2 hombres adultos en una condición urgente y a una persona más en una condición crítica. Bueno, y otro hecho también que se dio hace pocos minutos, adicional a este caso, la Cruz Roja reportó hace pocos minutos esta vez otro hecho en Cañada Sur, muy cerca del primer sitio donde se dio el incidente. De manera preliminar, otro hombre murió tras recibir varios impactos de bala. Además, 2 personas más se encuentran heridas, incluido un menor de 16 años. De manera preliminar se reportan 2 hombres detenidos con una motocicleta por este ataque. Y autoridades del Ministerio de Seguridad Pública intervinieron este martes una lancha rápida que llevaba más de 1.800 paquetes de cocaína en Bahía de Cabo, en Matapalo. La acción policial fue apoyada por la DEA y un avión de patrullaje marítimo de los Estados Unidos. En el operativo, la policía detuvo a 3 personas de nacionalidad colombiana de apellidos Díaz, Arboleda y Ortiz. Importante esta operación, que también, gracias al concurso de la PCD, logra amalgamar una serie de esfuerzos que tienen este importante resultado en favor de nuestro país y de nuestra seguridad. Y la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central manifestó su profunda preocupación ante las afectaciones por los arreglos sobre el río Tárcoles. La Cámara considera indispensable que su ejecución se realice bajo criterios de planificación para minimizar el impacto sobre la población y el sector productivo. Desde este lunes y hasta el próximo 27 de marzo, el paso en el puente sobre el río Tárcoles se mantiene regulado para que el tránsito fluya a un solo carril. Y la tendencia a la baja en el precio del dólar impacta de manera directa a los productores, especialmente a aquellos que reciben sus ingresos en dólares, pero que enfrentan costos de producción en colones. La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria hace un llamado a las autoridades del Banco Central de Costa Rica ante el comportamiento actual del tipo de cambio, solicitando acciones que permitan una mayor estabilidad del sector. La caída del tipo de cambio reduce los márgenes de rentabilidad, debilita la competitividad internacional y pone en riesgo miles de empleos en las zonas rurales. Y el Patronato Nacional de la Infancia anunció la apertura de 155 plazas para el puesto de asistente de servicios infantiles dirigidas al cuidado directo de niños, niñas y adolescentes en albergues institucionales. Las vacantes se distribuyen en Cartago, Heredia, Punta Arenas
y la zona sur y están dirigidas a personas con segundo año de secundaria aprobado, experiencia en labores similares, carnet de manipulación de alimentos y certificación de idoneidad mental. Las personas interesadas deben enviar sus datos personales y la zona de interés. El salario global para este puesto es de 511.000 colones. Y el Cantón de Alajuelita estrenará un nuevo parque empresarial para este 2027. Hacienda Verbena será una realidad. Este proyecto brindará trabajo a las personas de la zona, contará con áreas comerciales, oficinas y será un centro para que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, fortalezcan la economía del país. Estará ubicado frente a DECRA en Alajuelita y contará con movilidad sostenible y pasos peatonales. Y casi 1.000 productores del país se capacitaron para garantizar alimentos más seguros para las familias costarricenses. El objetivo es reducir riesgos en vegetales, proteger el medio ambiente y fortalecer el trabajo en el campo. Los resultados ya se reflejan en menos residuos de plaguicidas y en más fincas que cumplen estándares exigidos por supermercados, lo que mejora la competitividad del sector agrícola. El proceso fue impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Fitosanitario del Estado y permite a los productores acceder a apoyos del Instituto de Desarrollo Rural y programas del Consejo Nacional de Productores. Esta labor continua y permanente aumenta la competitividad de los productores y además cuida la salud de las personas, de los consumidores, pero también de las personas colaboradores que trabajan en el campo. Y protegemos el medio ambiente. Y el Parque Nacional Cahuita se encuentra bajo un cierre temporal desde el lunes 23 de febrero debido a los daños provocados por los frentes fríos número 14 y 15 de las últimas semanas. El cierre se da por las fuertes afectaciones en los senderos de la zona, estructuras de investigación dañadas, puentes perjudicados por la caída de árboles y erosión general en las costas. De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, durante este cierre se realizarán obras de restauración de pasarela de acceso, reubicación al sitio original de las rotulaciones, kioscos y bancas. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica realizó la convocatoria para una pasantía profesional en la sede diplomática situada en San José. Este es abierto a todos los estudiantes que tengan al menos 18 años, que sean graduados de la secundaria o tengan una buena reputación académica y además que tengan un seguro médico. El periodo de inscripciones inició este lunes 23 de febrero y finalizará el 11 de marzo. Con un plan piloto que arrancará en julio, las áreas de salud y los CEBAIS esperan potenciar la salud preventiva en Costa Rica. Aparte de que el asegurado tenga que asistir a citas, equipos médicos irán también a buscar a las personas en las comunidades para robustecer sus tratamientos médicos. Equipos multidisciplinarios de la Caja Costarricense de Seguro Social irán directamente a las comunidades para examinar a la población y reforzar la medicina preventiva. La medida forma parte de la Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención, con lo que la Caja busca controlar de forma más agresiva las enfermedades crónicas y detectar a tiempo nuevos padecimientos. Vamos a resolver lo que al paciente le duele, lo que el paciente necesita sin que tenga la necesidad de tener que ir a un servicio de emergencia de un hospital nacional o un hospital periférico que lo atienda. Entonces esa es la novedad. Resolvemos al momento en que la comunidad asiste al EVAIS sin que tenga que andar de hospital en hospital esperando que le den un diagnóstico. Aunque la estrategia implicará nuevos gastos, el gerente médico Alexander Sánchez Cabo aseguró que la inversión permitirá generar ahorros a mediano plazo y modificar el perfil epidemiológico nacional. Promoción y prevención. Por primera vez vamos a tener en cada área de salud un equipo conformado por un médico, un enfermero, un promotor de la salud y un educador físico, dedicados exclusivamente a la promoción y prevención. El plan piloto arrancará en julio en 15 áreas de salud. Posteriormente se consolidará y se extenderá de manera progresiva a todo el país entre el 2028 y el 2031. En medio de la estrategia por potenciar el primer nivel de atención en salud, el sector privado pide a las autoridades robustecer la tercerización de áreas de salud. Es decir, el modelo en el que las cooperativas administran EVAIS, pues aseguran que es exitoso y debe replicarse en otros sectores donde puedan darse mayores alianzas con el sector privado. En los últimos 4 años, la institución puso sobre la mesa acciones en conjunto con la salud privada, donde aparecieron medidas como el copago. Sin embargo, ninguna ha logrado llegar a etapas de desarrollo.
Definitivamente la parte privada es un complemento, no es una sustitución de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esas alianzas público-privadas se manifiesten en resolverle a la gente las listas de espera. Y una iniciativa académica propone analizar cómo se construyen y se utilizan los espacios para reducir riesgos y fortalecer la prevención de los delitos. Costa Rica apuesta por adelantarse al delito, no con más reacción, sino con prevención desde algo que muchas veces pasa desapercibido, como lo es la forma en que se diseñan y se viven las ciudades. Desde la academia surge un modelo que propone analizar el territorio con mirada criminóloga. En términos prácticos es observar cómo factores como la mala iluminación, espacios abandonados, baja presencia de personas o entornos deteriorados pueden generar oportunidades para hechos delictivos. Un abordaje desde lo criminológico viene a cambiar las perspectivas que han desarrollado en materia de prevención con el programa Sembremos Seguridad, en donde se les va a apoyar con conocimiento científico e evidencia desde lo que es la parte académica. El plan nace en la Universidad Libre de Costa Rica, a través de su Unidad para la Prevención y Análisis Criminólogo. La iniciativa se desarrollará mediante convenios con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y las municipalidades de Goicoechea y Alajuelita como parte del plan piloto. Viene a ayudar a replicar y a lograr mayor alcance a través de nuestros territorios. Si algo queremos desde los gobiernos locales, desde el régimen municipal, es la profesionalización del sector policial, de nuestro sector seguridad. En los planes pilotos se aplicarán diagnósticos criminólogos y estrategias preventivas adaptadas a las dinámicas locales, incluyendo intervenciones en comunidades, centros educativos, comercios y movilidad segura. Nosotros en este país necesitamos un tema de articulación entre instituciones públicas y privadas, trabajar en el enfoque de prevención. El mensaje de los expertos es claro: sin coordinación institucional y sin prevención, la violencia seguirá marcando la agenda nacional. Seguridad, disciplina y convivencia se convierten en el eje del nuevo curso lectivo. Con reglas más claras y mayores controles, el Ministerio de Educación Pública busca frenar la violencia y ordenar las dinámicas dentro de las aulas. Las aulas vuelven a llenarse, pero también los retos. Reducir la violencia, reforzar la disciplina y mejorar la convivencia son ahora prioridades del Ministerio de Educación Pública en el arranque del periodo lectivo. Para este año entrará en vigor un nuevo documento de pautas para la atención de manifestaciones de violencia en los centros educativos. La forma en que el docente debe de actuar ante alguna situación de violencia física, sexual, ¿verdad? De bullying, en cualquier ámbito. Entonces trae 4 pasos muy claros, muy precisos, para que el docente los pueda implementar. Ya ellos recibieron la asesoría. Además, el documento hace referencia a la nueva normativa interna en las instituciones educativas. Se trata de lineamientos que aterrizan el reglamento de evaluación y definen qué procede según cada situación. Y es que habrá más controles este año. Se busca aumentar el personal de seguridad, instalar cámaras de vigilancia y aplicar revisiones de bolsos para fortalecer la seguridad institucional. Creo que para nadie es un secreto que en los últimos años se ha incrementado, por lo menos hasta el año pasado, la violencia en los centros educativos en diferentes expresiones de violencia, pues aumentando el tema de los guardas de seguridad, vamos a contratar más, poniendo cámaras de seguridad, pero además el tema de la revisión del personal que entra al centro educativo. No es un fenómeno aislado. La violencia en el ámbito educativo registró un incremento del 66% entre 2019 y 2025. Hoy más estudiantes enfrentan situaciones que afectan directamente la convivencia en las aulas. La disciplina también pasa por acatar las reglas. Los estudiantes deberán respetar los códigos de vestimenta, la prohibición del maquillaje y las limitaciones en el uso del celular. El incumplimiento podría impactar directamente la nota de conducta. Bueno, y recuerda usted el caso de los estudiantes de Playa Lagarto en Santa Cruz, quienes no tenían un sitio seguro para estudiar. Bueno, este inicio de curso lectivo fue distinto para ellos y los trabajos ya comenzaron en el techo del centro educativo, pero aún no está listo. Surgió entonces una alternativa de última hora. La solución llegó gracias a un vecino de la comunidad, don José Miguel Jiménez Elizondo, quien es un ganadero de la zona, prestó un rancho dentro de su propiedad para que los estudiantes pudieran iniciar el curso sin exponerse a riesgos. Así, mientras avanzan los trabajos en la escuela, los estudiantes continuarán recibiendo clases en este espacio facilitado por la comunidad. Primero vamos a tener un estudiante. En segundo grado tenemos 2. En tercer grado, un estudiante. En cuarto grado, un estudiante. En quinto tenemos 1.
y en sexto 2, para un total de 8 estudiantes acá en la Escuela de Lagarto. Lo importante es que ellos tengan un lugar, ¿verdad?, donde recibir sus primeros días de clases mientras nos acomodamos en la escuela. Y con la vista pues que hay aquí, imagínense, lo mejor, ¿verdad? Y esta semana las direcciones y jefaturas de las unidades ejecutoras de la UCR inician la formulación del presupuesto 2027 de la institución. El cronograma establece que del 24 al 30 de septiembre se debe remitir el presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República. Para el año 2026, este presupuesto fue de 373.595 millones de colones para incrementar los fondos de becas y proyectos de infraestructura. Llevar la química a zonas rurales es lo que pretenden los quiminautas de la UCR en su proyecto estudiantil. La Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica lanzó un proyecto denominado Quiminautas, que busca llevar la química a diferentes rincones del país, principalmente de zonas rurales. Este grupo está conformado por estudiantes de diferentes carreras universitarias que quieren enseñar de una forma distinta a través de la química. Buscamos evocar más el querer científico en estos jóvenes y que puedan aprender que la ciencia está a su alrededor y que ellos también pueden ser parte de ella. Los jóvenes realizan experimentos en un taller que dividen en 3 bloques y que preparan con meses de anticipación para llegar a comunidades de zonas rurales. Somos estudiantes de farmacia, de química, de microbiología, yo soy de geología. Y estamos impulsados a motivar y a llevar la ciencia a lugares que tal vez no se llega tan cercana. Esta iniciativa busca traer mayor visibilidad y alcance para un mayor financiamiento. El proyecto es liderado por profesores que ayudan a estudiantes a crecer de una forma integral. Es importante porque ellos son estudiantes, están también en crecimiento, están en formación y al fin y al cabo hacen experimentos químicos y ellos todavía no son profesionales en química. Pero también trabajamos muy de la mano con ellos en lo que es la formación, en las habilidades personales, en la comunicación. Su próximo destino será Guanacaste, luego de al menos 5 meses de preparación. Y el nuevo empuje frío que afecta al país provocará una disminución de hasta 6 grados en las temperaturas. Quizá usted sintió este martes un ambiente más frío, vientos fuertes y nublado. Esto se debe a que el empuje frío número 17 se hace sentir con más fuerza. El fenómeno incrementó de forma significativa las ráfagas de viento, provocó nubosidad y lluvias dispersas principalmente en el Caribe y en la zona norte. Este martes sería el día que se presentará mayor influencia por parte del empuje frío número 17 en el país. Esto desde el punto de vista de vientos alisios acelerados, la presencia de lluvia en la vertiente del Caribe y el descenso de temperaturas. En Guanacaste, por ejemplo, la fauna corre peligro, como estos monos que bajan a la ciudad a buscar comida y se balancean sobre los cables de alta tensión que les podría pasar una mala jugada. En La Cruz se alcanzaron ráfagas de hasta 95 kilómetros por hora, mientras en el Valle Central se presentaron vientos entre los 40 y 60 kilómetros por hora, con máximos de 70 en sectores como Belén de Heredia y el aeropuerto Juan Santamaría. El pronóstico indica que la influencia del empuje frío se mantendrá hasta el miércoles. Así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches.